Bien chicos, ahora vamos a hacer la resolución de la separata de la semana 4 del tema de estructura atómica del curso de química, ¿correcto? Vamos a ir con la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. A ver, pregunta número 1. Señale verdadero o falso, según corresponda respecto al núcleo atómico, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco acerca del núcleo atómico. Núcleo atómico. Acuérdate que el núcleo atómico viene a ser la parte que determina la masa, ¿sí? Entonces determina la masa atómica, o sea, la masa del átomo. Determina la masa atómica, la masa del átomo. El núcleo fue descubierto por el señor Ernest Rutherford en el año, vamos a acá el señor Ernest Rutherford, ¿sí? Rutherford, en el año 1919. El núcleo atómico contiene más de 200 partículas, ¿sí? Vamos acá, contiene más de 200 partículas nucleares, obviamente, ¿sí? Entre esas partículas nucleares vamos a encontrar las más importantes, dos partículas muy importantes. Es el famoso protón y el famoso neutrón. El neutrón fue descubierto por el señor James Chadwick en el año 1932. El protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga cero, ¿sí? Entonces, con esa información sabemos que el núcleo es de carga positiva. El núcleo es positivo porque tiene protones y determina toda la masa. Además, en el núcleo atómico es donde se condensa la masa y genera en este caso la mayor cantidad de masa atómica dentro del núcleo atómico, la parte intranuclear, ¿sí? Muy bien, la pregunta 1 dice, la alternativa 1 dice, posee carga positiva. Vamos acá a ponerle, posee carga positiva. Vemos que eso es verdadero, ¿sí? La pregunta 2 dice la siguiente. La pregunta 2 dice, concentra la menor masa del átomo. Concentra la menor masa del átomo. Nosotros sabemos que el átomo está compuesto por núcleo y la zona extranuclear, donde vemos que el núcleo contiene más que todo el 99,9% de la masa. O sea, casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo y es 10.000 veces más pequeño que la zona extranuclear, o sea, que el átomo. Entonces, concentra la menor masa, eso sería falso. Concentra la mayor masa del átomo, ¿sí? La alternativa 3, la pregunta 3 dice, ¿es la zona más pequeña del átomo? ¿Eso será cierto o será falso? Dice que es la zona más pequeña del átomo, más pequeña. Eso es verdadero. El átomo, acuérdate que el núcleo es 10.000 veces más pequeño que toda la estructura atómica. Sí, el núcleo es 10.000 veces más pequeño que todo el contorno del átomo, ¿sí? Entonces sí es la zona más pequeña del átomo. Entonces la respuesta correcta, la secuencia de verdad y falsedad sería verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La clave es la letra D. Ahí está. Muy bien, vamos a ver la pregunta número 2. Dice lo siguiente. Señale verdadero o falso según corresponda a la estructura del átomo. También es una pregunta de verdadero y falso. La pregunta 1 dice, en el núcleo atómico se encuentran protones. Dice que en el núcleo atómico se encuentran protones. Se encuentran protones. Entonces nosotros sabemos que en el núcleo encontramos protones y neutrones. Así que sí se encuentran protones, pero no solamente protones, también hay neutrones. Así que va a ser verdadero. En el núcleo se encuentran protones, ¿sí? En la segunda alternativa dice, los electrones se encuentran en el núcleo atómico. Vamos acá, los electrones se encuentran en el núcleo atómico. El núcleo atómico. Eso es falso. Los electrones no se encuentran en el núcleo atómico.
¿Dónde se encuentran los electrones? Los electrones se encuentran en la zona extranuclear. La zona extranuclear viene a ser donde están las órbitas. Extranuclear, ¿sí? La zona extranuclear es donde está todo el contorno. El núcleo es la parte mínima del átomo donde se encuentran la mayor cantidad de masa, ¿sí? Pero los electrones se encuentran acá, viajando en la zona extranuclear, no en el núcleo. Ahí están los electrones. Entonces, eso es falso. Falsazo, ¿sí? Ponemos ahí falso. Vamos a ver la siguiente alternativa. Dice: la carga del núcleo atómico depende de los neutrones. La carga del núcleo depende de los neutrones. Como nosotros sabemos, los neutrones, partículas neutras encontradas en el año 1972 por James Chadwick, tienen carga cero. Quiere decir que son neutros, ¿sí? Neutros, no tienen carga. ¿Quién determina entonces la carga del núcleo? Los protones, que tienen carga positiva. Entonces sería falso. La secuencia correcta sería verdadero, falso, falso. Entonces en las claves encontramos verdadero, falso, falso, la alternativa A. Esa sería la respuesta de la pregunta número 2. Vamos a ver la pregunta número 3. Borramos acá la pregunta número 1 y vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice lo siguiente: en el núcleo del siguiente átomo, nos dan ahí el siguiente átomo, argón 40 y 18. Encontramos, dice. Encontramos. ¿Sí? Y nos dan ahí entonces las siguientes alternativas. A. Solo 18 protones. Solo 18 protones. Alternativa B. Dice: solo 22 neutrones. Solo 22 neutrones. Alternativa C. Dice: 18 neutrones y 22 protones. Alternativa D. Dice: 22 neutrones y 18 protones. Y alternativa E. Dice: 18 protones, 22 neutrones y 18 electrones. La clave correcta sería aquella que contenga los datos correctos. Entonces decimos, si este es el argón, nosotros sabemos, por zorro, por asno, acuérdate, A es igual a Z más N, que significa que el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Veo que el número de masa es 40, veo que los protones son 18, o sea el Z, más el número de neutrones que no lo conozco, pero se pueden hallar. Pasando a restar el 18 al 40, N me sale, muy bien, 22, ¿correcto? Como tengo 22 neutrones, podría decir, hay, y también sé la regla del pez, número de protones es igual al número de electrones igual a la Z. Si la Z vale 18, el número de electrones también sería 18. Podría decir que hay 22 protones, perdón, hay 18 protones porque la Z vale 18, 22 neutrones porque el N vale 22 y 18 electrones porque la E vale 18. Entonces la respuesta correcta sería la alternativa que contenga esta información. La alternativa que contiene esa información es la clave E. La respuesta en la pregunta 3 es la E, ¿sí? Vamos a ver la pregunta número 4. Vamos a ver la pregunta número 4. A ver, en la pregunta número 4 dice lo siguiente: con respecto al siguiente nucleido, encontramos ahí el siguiente elemento químico que se llama zinc. Número de masa 65, número atómico 30. ¿Sí? Nos dicen la primera alternativa, la segunda alternativa y la tercera opción. Nos dice, es correcto afirmar. Entonces tenemos que hallar cuál es correcto y cuál es incorrecto. ¿Sí?
Entonces vamos a ver la primera alternativa que nos dice la cantidad total de protones y neutrones es 65. La cantidad total de protones y neutrones es igual a 65. La siguiente dice posee 30 neutrones. La siguiente dice su Z es igual a 35, o sea, su número atómico es igual a 35. Vamos a darnos cuenta que el zinc, de aquí podemos deducir nosotros que el zinc tiene el número de masa igual a 65. Encontramos que la Z vale 30. La N no nos la dan, pero se puede hallar por la fórmula. Ya hemos visto A es igual a Z más N, la fórmula de las. Decimos el número de masa es igual a Z, número atómico, más el número de neutrones. El A vale 65, el Z vale 30, más el N. El N se hallaría pasando a restar el 30 al 65. 65 menos 30, muy bien, 35. Entonces el número de neutrones sería 35. Entonces, pregunta, por P, número de protones es igual al número de electrones es igual a la Z. Si la Z vale 30, ¿cuánto sería el número de electrones? Muy bien, 30. Entonces la pregunta, ¿la cantidad total de protones y neutrones será 65? A ver, vamos a ver. Protones, 30. Los protones es igual a la Z. La Z vale 30. Neutrones, 35. 35. Sumamos. Protones más neutrones me daría 65. Esta alternativa es correcta. La siguiente, ¿posee 30 neutrones? No. Posee 35 neutrones. Falsa, incorrecta. ¿Su Z es 35? No, su Z es 30. Falsa. La única correcta sería solo 1. Esa sería entonces la respuesta a la pregunta número 4. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Solo 1. La clave, la letra D. Ahí está. Esa es la respuesta a la pregunta número 4. Vamos a la pregunta número 5. Vamos a borrar la pregunta número 3 y haremos la pregunta número 5. Muy bien. En la pregunta número 5 dice lo siguiente. En la pregunta número 5 dice: calcule el número de masa de un átomo que posee 18 protones, 22 neutrones y 18 electrones. Entonces, en esta pregunta, como nos pide el número de masa, tenemos que calcular por la siguiente fórmula: A es igual a Z más N. Para hallar el número de masa tenemos que saber cuánto vale la Z. Nos dice que el número atómico dice que el átomo posee 18 protones. Entonces yo me acuerdo de P, el número de protones es igual al número de electrones igual a la Z. Si los protones son 18, quiere decir que el número de electrones también debe ser 18 y que el número Z también debe ser 18. Entonces acá sería 18 más los 22 neutrones, que me dice que el neutrón es igual a 22. ¿Cuánto me daría el número de masa? 8 más 2, 10, llevo 1, 2 más 1, 3 más 1, 40. 40 partículas nucleares. Entonces yo diría que el número de masa es 40. La respuesta debe ser 40. En la 5 la clave de la letra E. Muy bien. Vamos a la pregunta número 6 de tu separata de estudio. En la pregunta 6 dice lo siguiente: un átomo neutro cuyo número de masa es cuyo número de masa es 56. Posee 30 neutrones. Calcular el número de electrones. Calcular el número de electrones que posee dicho átomo.
que posee dicho átomo? Ahí está. Esa es la pregunta para el problema número 6. Entonces la respuesta sería la siguiente. Solución. Un átomo neutro quiere decir que se va a cumplir el número de protones es igual al número de electrones igual a la Z. Se va a cumplir PES, ¿correcto? Cuyo número de masa, o sea la letra A, es igual a 56. Posee 30 neutrones, o sea que la N vale 30. ¿Sí? Calcular el número de electrones que posee el dicho. El número de electrones es igual a la Z. Así que si calculo la Z, hallo el número de electrones. Acuérdate de la fórmula. A es igual a Z más N. 56 es igual a la Z más 30. 30 pasa a restar a 56, me sale 26. ¿Cierto? 26. Entonces Z vale 26. Eso quiere decir que el número de electrones también debe ser 26. Entonces la respuesta debe ser 26. La clave en la 6 debe ser 26. La clave en la letra C. Muy bien. Vamos a resolver ahora el problema número 7. El problema número 7 dice lo siguiente. El problema 7 dice: un anión o el anión trivalente del fósforo cuyo A vale 31 y su Z vale 15, posee electrones. Se me está pidiendo la cantidad de electrones que posee el anión trivalente, ¿no? Si me dice anión, bueno, para empezar tú tienes que saber la teoría que expliqué acerca del ion. Acuérdate que el ion es un átomo con carga, cuyo valor o naturaleza puede ser anión o puede ser catión, ¿correcto? Ahora, va a ser anión cuando tiene carga negativa, va a ser catión cuando tiene carga positiva. Anión negativo porque gana electrones, catión positivo porque pierde electrones. En este caso dice que es un anión trivalente. Trivalente, son 3. Quiere decir que este fósforo, cuyo elemento químico, símbolo químico es la letra P, dice que va a ser un anión trivalente. Quiere decir que va a tener carga menos 3. Anión negativo trivalente 3. Número de masa va a ser 31 y su Z va a ser 15. La pregunta es, ¿posee cuántos electrones? El número de electrones se halla como Z menos la carga iónica. Eso es cuando es un ion, ¿te acuerdas? Muy bien, entonces reemplazando, número de electrones sería igual a la Z, que vale 15, menos la carga iónica, que es menos 3. Se pone de esa manera entre paréntesis para evitar la confusión. Menos por menos es más, me saldría 18. 18 electrones sería entonces la respuesta. La respuesta sería la clave en la letra B. Ya está. Vamos a la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice lo siguiente. Cuando un átomo de calcio, y me dan 40-20 calcio, dice, pierde 2 electrones, se convierte en un que posee electrones, ¿no? Entonces me está pidiendo que un átomo de calcio, ¿qué pasa cuando pierde 2 electrones? Solución. El ion tiene 2 naturalezas. Puede ser catión, puede ser anión. Catión positivo, anión negativo. Cuando es catión pierde electrones. Cuando es anión gana electrones. Como dice que pierde 2 electrones, sería un catión. Entonces el calcio tendría acá 40, acá tendría 20 y su carga iónica sería de más 2 porque estás perdiendo 2 electrones. Cuando pierde 2 electrones, el número de electrones se haría como 20 menos esa carga iónica que sería más 2. Y eso tú sabes que te sale 18 electrones, ¿verdad? Porque 20 menos 2 sale 18. Entonces, ¿se convierte en un qué? Se convierte en un catión. En un catión que posee 18 electrones. ¿Correcto? Entonces la respuesta ahí sería catión 18. Catión 18, la respuesta es la letra C. Esa es la respuesta a la pregunta número 8. Vamos a la pregunta número 9.
La pregunta número 9 dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice lo siguiente. La 9 dice: se tiene dos isótopos cuyos números de masa son 12 y 14. Si la suma de sus protones es 12, ¿sí? Calcule la cantidad de neutrones del isótopo más pesado. Calcule la cantidad de neutrones del isótopo más pesado. A ver, ¿cómo sería esta pregunta? En todo caso me está diciendo que hay dos isótopos, ¿ya? Solución. Dos isótopos puede ser elemento E y otro elemento E. Como son isótopos tienen el mismo Z, pero diferente número de masa. Mira, uno tiene 12 y uno tiene 14. ¿Sí? Como tienen diferente número de masa, también van a tener diferente número de neutrones. Así que le pongo neutrones 1, neutrones 2. Me está pidiendo calcular el número de neutrones del isótopo más pesado. O sea, del isótopo más pesado sería de él, porque este vale 12, vale 14 de masa, así que es más pesado. Este es el más pesado y este es el más ligero. ¿Por qué se le determina el ligero pesado? Por su número de masa. Mayor masa, más pesado. Menor masa, más ligero. Entonces me pide el número de neutrones del más pesado. O sea, el N2 me pide. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. ¿Cómo se hace esa pregunta? Se usa simplemente la teoría, la fórmula de Asno. A es igual a Z más N. ¿Cuánto vale su A? 12. ¿Cuánto vale su Z? Z. ¿Cuánto vale su N? N1. ¿Cuánto vale su A? 14. ¿Cuánto vale su Z? Z. ¿Cuánto vale su N2? N2. Sumamos. 12 más 14, 26. Z más Z dice que la suma de sus protones es 12. Entonces, ¿qué sería 12? Más N1 más N2. ¿Correcto? Porque no conozco ni N1, no conozco ni N2. ¿Qué tendría en este caso? Tendría que el número de neutrones sería, restando 4, 14. N1 más N2 me daría 14, ¿verdad? Porque el 12 pasa a restar al 26, sería 14. Ahora, una vez hallado eso, tengo que hallar un N. ¿Okay? Para eso yo me ayudo de acá. Si Z más Z, número de protones es igual a 12, entonces 2Z debe ser igual a 12. Entonces Z debe ser igual a 6. Yo puedo hallar uno de ellos, ¿no? Ya que la suma es 14, yo puedo decir que N2 es igual a 14 menos Z. 14 menos Z. Ni siquiera hacía falta que lo hallar la suma de los neutrones. N2 es igual a 14 menos el Z, que vale 6. Eso me sale 8. Muy bien. Entonces el número de neutrones más pesado sería 8. ¿Sí? No hace falta hacer esto, creo. Directamente con la segunda ecuación ya podremos haber calculado. Lo que hacía falta era calcular el valor de Z nada más, ¿no? Algo sencillo y práctico. 14 menos 6, 8. Entonces eso es lo que vale el número de neutrones del isótopo más pesado. La respuesta sería 8. La clave de la 9 sería la letra C. Ya está. Vamos a la pregunta número 10. La pregunta 10 dice lo siguiente. Dice: se tiene dos isótopos cuyos números de masa son 40 y 42. Se tiene dos isótopos cuyos números de masa son 40 y 42. Si el más ligero posee 20 neutrones, calcule cuántos neutrones posee
el isótopo más pesado. Ya, entonces en este tipo de problemas es el mismo que el anterior, ¿no? La misma cosa. Tenemos que calcular simplemente el número de neutrones. Como son dos isótopos, yo puedo decir acá E y E. Número de masas, 40, 42, su Z, N1 y N2. Y yo podría decir acá, si el más ligero posee 20 neutrones, o sea, el más ligero 40, 20 neutrones, ¿cuánto vale mi Z? 20. ¿Cuánto vale su Z acá? 20. 42 y 20 puedo hallar el N con la fórmula A es igual a Z más N, ¿verdad? Donde podría decir lo siguiente: si el A vale 42, el Z vale 20, ¿cuánto vale el N2? Pasa a restar, sería 22, ¿verdad? Pasa a restar, sería 22, es igual al N2, y ese sería el número de neutrones del isótopo más pesado. La respuesta es 22. En la pregunta número 10, 22 es la respuesta a la clave de la letra A. Muy bien, esas serían entonces las 10 preguntas del tema de estructura atómica del curso de química. Vamos ahora con las preguntas de la tarea, que son 5 preguntas, ¿sí? Vamos a ver. Vamos acá. Y vamos acá. Listo. Vamos a poner acá entonces tarea. Pregunta número 1. Dice: un átomo está formado por 45 protones y 24 neutrones. Vamos acá entonces. Un átomo está formado por 45 protones y 24 neutrones. La pregunta dice: ¿cuál es su número de masa? ¿Cuál es su número de masa? Entonces, ¿cuál sería el número de masa? Sabiendo que tiene 45 protones y 24 neutrones. La solución: A es igual a Z más N. El A es el número de masa, la Z dice que es 45 y la N dice que vale 24. Sumamos, la respuesta sería 69, ¿no? La respuesta en la clave 1, la clave B. Vamos a la pregunta número 2. La pregunta 2 dice: un átomo posee 36 protones. Un átomo posee 36 protones. La pregunta es: ¿cuál será el número atómico? Entonces, esta pregunta es muy sencilla, sin embargo, muchas personas a veces no lo saben hallar porque tienen poca cantidad de datos, pero es demasiado sencillo. Simplemente tienen que saber la siguiente fórmula, el siguiente enunciado: que el número de protones es igual a ¿quién? Al número de electrones es igual a Z, al número atómico. Si posee 36 protones, su número atómico también es 36. La respuesta es 36. En la 2 la clave es 36, la B. Vamos con la pregunta número 3. En la pregunta 3 dice: dos átomos que son isóbaros. Dos átomos que son isóbaros, ¿sí? Además, uno de ellos posee 12 protones y 12 neutrones, ¿sí? La pregunta dice: ¿cuál es el número de neutrones del otro átomo si posee 18 partículas positivas? Cuando te dice partículas positivas, seguramente te has ponido a pensar, si en caso resuelvo la pregunta. Partículas positivas se refiere al número de protones. Entonces vamos a poner acá solución. Dos isóbaros. Bueno, vamos a poner la letra B, que representa los átomos isóbaros. Vamos a poner acá la letra B, acá la letra E. Son elementos diferentes.
Si son isóbaros, el número de masa es el mismo. El número Z es diferente, Z1, Z2, y el número de neutrones es diferente, N1 y N2. Esa es la regla para los isóbaros, acuérdate. Número de masa el mismo, número atómico diferente, número de neutrones diferente. Además, uno de ellos posee 12 protones, o sea, este va a ser 12. Digamos que él sea 12. Y dice que posee 12 neutrones, acá también debe tener 12 neutrones, ¿verdad? Sí, 12 neutrones. ¿Cuál es el número de neutrones, o sea, el N2, del otro átomo si posee 18 partículas positivas? O sea, acá posee 18 partículas positivas. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vale la letra A en el primer isóbaro? Tú dices A es igual a la Z más la N. A es igual a 12 más 12. 12 más 12, 24. Entonces la letra A, el número de masa, vale 24. Si vale 24 para este isóbaro, para él también vale 24. Entonces sería A es igual a Z más N para el elemento E, donde tú vas a reemplazar el A por 24, el Z por 18 y el N por N2. El 18 pasa a restar al 24, te sale 6, ¿verdad? Sale 6, entonces N2 vale 6 neutrones. La respuesta es la clave, la letra B. La respuesta en la 3 es la letra B. Vamos con la pregunta número 4. Vamos acá. La pregunta 4 dice lo siguiente. Un átomo posee 34 electrones y 12 neutrones. Halle el número de nucleones. Ya. Para los que no sabían, nucleones, en la teoría hemos dicho que nucleones es igual al número de masa, ¿sí? A esto se le llama número de nucleones o nucleones o número de masa o número másico también. Entonces, si posee 34, hacemos la forma en un átomo. Acuérdate que se cumple el número de protones es igual al número de electrones igual a la Z. Si tiene 34 electrones, su Z debe ser también 34. Y además su N es 12 porque posee 12 neutrones. Entonces yo puedo decir que A es igual a Z más N, donde A es igual a 34 más 12. Entonces A me vale 46. Entonces la respuesta es 46 en la 4, sería la clave de la letra B. ¿Correcto? Esa es la respuesta en la pregunta número 4. Vamos a ver ahora la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Dice, dos isótopos tienen como suma de nucleones igual a 56. Dos isótopos, vamos a ponerlo de color rojo. Dos isótopos tienen como suma de nucleones igual a 56 y suma de neutrones igual a 22. ¿Sí? Halle la carga nuclear de uno de ellos, de uno de los isótopos. Ya, entonces, aquí hay varios términos que tú tienes que conocer. Isótopos son aquellos elementos químicos que tienen igual símbolo químico e igual número atómico, o sea, igual Z, pero diferente número de masa, A1, A2, y diferente número de neutrones, N1, N2, ¿correcto? Dice en el problema, tiene como suma de nucleones, o sea, el número de masa igual a 56, quiere decir que A1 más A2 me sale 56. Y suma de neutrones igual a 22, quiere decir que N1 más N2 me sale 22. Halle la carga nuclear de uno de los isótopos, o sea, me pide hallar el Z. Acuérdate que carga nuclear es el número de protones o el número atómico o la Z. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. A es igual a Z más N. Para la primera ecuación, A1 es igual a ¿quién? Z más N1.
Y para el segundo elemento químico, A2 es igual Z más N2. Y luego voy a proceder a sumar, ¿sí? A sumar A1 con A2. ¿Cuánto sería A1 más A2? 56. Z más Z, 2Z. N1 más N2, 22. El 22 pasa a restar 56. Sería 34, igual a 2Z. Le sacamos la mitad. El Z me vale 17. Entonces ahí tenemos la respuesta para una carga nuclear de uno de los isótopos. La respuesta sería 17, la clave, la letra A. Y con eso estaríamos concluyendo, chicos, las 15 preguntas, 10 preguntas de práctica y 5 preguntas de su tarea resueltas para que ustedes puedan ver cómo se resuelve y estén listos para su práctica mensual. ¿Sí? Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en otra oportunidad.